Buenas tardes, hermanos y amigos que nos están mirando hoy. Soy la pastora Josefina Michel de Casa del Dios Viviente. Hoy la pastora Ruth no está con nosotros, pero siempre deja a alguien que les va a traer ese mensaje de nuestra congregación. En las manos del Señor nos ponemos en este momento y vamos a orar para entregar a Dios lo que vamos a hacer. Padre bueno, Dios santo, te alabamos, bendecimos tu nombre en esta noche y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea el que obre, mi Dios, en los corazones de cada una de las personas que nos están mirando y también en mi propio corazón, porque soy la que puede poner la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer un solo versículo para empezar. Es Romanos 13, el versículo 12, que nos dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Versículo muy hermoso y que está hablando de los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo realmente tiempos difíciles, tiempos, yo diría que extraños. Muchas cosas están cambiando, pero no cambiando para bien, sino para mal. Los que están en eminencia de poder y de autoridad, que son los que deben buscar el bienestar de la gente, son los mismos que están llevando el caos y la destrucción. Y lo están haciendo frente a todos nosotros, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor. Por eso muchas personas están angustiadas, se sienten oprimidas, temerosas, confundidas. Hay incertidumbre por doquiera. Eso es lo que la palabra de Dios nos habla en ese versículo que acabamos de leer. Dice aquí que la noche está avanzada y más adelante nos habla de las obras de las tinieblas. Entonces aquí se habla de la oscuridad en que el mundo comienza a sumirse en este tiempo y que ya estamos comenzando a ver. Y el mundo está en crisis porque ya Dios nos dice que va a venir esa noche que está avanzada. Y el mayor problema es que aunque el mundo ve que necesita ayuda y que la necesita con urgencia, ni siquiera se interesa en conocer la palabra de Dios, ni siquiera se interesa en conocer el mensaje del único que puede salvarlo en este tiempo. Y no solo eso, sino que el mundo continúa su carrera detrás de las mismas personas que los están hundiendo más y más. Pero no todo el mundo piensa así. Hay personas que están mirando estas cosas. Nosotros, los hijos de Dios, estamos pendientes de lo que está pasando y estamos con una carga encima de orar por toda esta situación en todo tiempo. Estamos orando en todo tiempo porque la oración puede mucho. Durante la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que Inglaterra iba a ser invadida por el ejército nazi, el primer ministro de ese tiempo, que era Sir Winston Churchill, muy conocido, dijo que lo único que impediría esa invasión a Inglaterra sería la oración. Miren ustedes cómo un personaje como ese no fue solo un gran estratega político, él fue también un gran creyente. Él creía en Dios y creía en la oración. Y todos oraron en ese tiempo y realmente Dios escuchó su oración y lo salvó de la invasión. Entonces, nosotros en el día de hoy somos los que estamos creyendo en el poder de la oración.
nosotros como pueblo de Dios confiamos en Él. Confiamos y nos mantenemos derechitos, incólumes, de pie, frente a la injusticia, de pie frente a la mentira y a la perversidad de este tiempo. De pie, agarrados de la mano de Dios, por medio de la oración. Y Dios nos va a oír, así como yo. En aquel tiempo, esas personas que pidieron para que los nazis no invadieran Inglaterra, Dios nos va a oír a nosotros, porque la palabra de Dios nos lo dice. En Primera de Reyes 8:45 dice: Señor, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás justicia. Dios siempre hará justicia a sus hijos. Siempre Dios hará justicia. Dios tiene un pueblo, un remanente fiel, que sin importar lo que esté sucediendo, se va a mantener fiel y firme en su voluntad. Fiel a la verdad por la que Cristo murió. Fiel a los propósitos eternos de Dios que están aquí en su palabra. Y por eso Él nos hará justicia. Sin importar lo que el mundo decida hacer o decida creer, realmente los hijos de Dios siempre vamos a desechar las obras de las tinieblas. Siempre vamos a desechar las obras de las tinieblas y vamos a vestir, como dice ese versículo, las armas de la luz, que son las armas de Cristo. La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, ¿verdad? Son las armas de Cristo. Él nos dijo que nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, íbamos a ser la luz del mundo. La luz que tenía que mostrar la verdad de Dios al mundo en todo tiempo. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Estamos mostrando la verdad, denunciando la mentira. Y no podemos transigir con lo que está mal. Pero nos dijo también que íbamos a ser la sal de la tierra. ¿Qué quiere decir la sal de la tierra? La sal impide la corrupción, ¿verdad? Nosotros tenemos que llevar, ¿verdad? Ser sal y llevar la sal a todas partes donde vayamos, porque nosotros tenemos que impedir la corrupción en que el mundo está, donde quiera que lleguemos. La perversidad que estamos mirando ahora, toda esta corrupción moral, nosotros tenemos que impedirla también. Son los hijos de Dios los que tienen que hacer eso. El sistema del mundo está tratando de acabar con ese mismo mundo que ellos dicen ayudar. El sistema del mundo está acabando con el mundo. Es el sistema. Y lo está haciendo sometiéndolo a la esclavitud del pecado. Están llevando a pecar la humanidad completa. Tenemos nosotros que ayudar a la gente a ver esta verdad, para que la gente no caiga en esa esclavitud que fue por la que Cristo murió en la cruz. Dios envió a su Hijo para morir en la cruz, para sacarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Sin embargo, el sistema del mundo está hundiendo a la gente cada vez más en el pecado. Y están comenzando a hacerlo ahora desde los niños y los jóvenes. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de esas cosas. No podemos confiar en lo que hacen las leyes. No podemos confiar en lo que imparten justicia. No podemos confiar en los que deben imponer la corrección. No podemos confiar en los que imparten las clases en las escuelas. No podemos confiar mucho menos en las autoridades que están sobre todos nosotros, porque esas mismas autoridades se han convertido en nuestro peor enemigo. Las autoridades son el enemigo del mundo ahora. Están siendo manejados por el diablo. ¿Qué dice 2 de Corintios 4:4? ¿Qué nos dice? Que el Dios de este mundo es Satanás,
y que Satanás ha cegado no solo los ojos, sino el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de la verdad. Ellos son ciegos a la verdad de Dios y están llevando ciegos, guiando ciegos. Ellos están tratando de guiar al mundo siendo ciegos. Entonces los dos caerán en el hoyo. Eso es lo que vemos y es lo que nos dice la palabra. Nosotros no podemos confiar en nadie ya, porque son el enemigo nuestro. Y es una lástima que la gente no conozca la Biblia. Es una lástima que aún cristianos no se interesen por conocer y entender todo el mensaje que hay aquí escrito. Y también es una lástima que muchos rechacen la Biblia aún sin conocerla. Rechazan la Biblia. Ahí está escrito todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Está escrito, claro. ¿Saben por qué las cosas se están poniendo tan difíciles ahora? Porque ya los tiempos se están definiendo. Fíjense que ese versículo que leímos habla de luz y de tinieblas. Nos está hablando de dos cosas distintas que ya se están separando. El día y la noche se están separando. Los incrédulos y los hijos de Dios se están separando. Todo se está definiendo ya. Y es por eso que las cosas se están poniendo difíciles. Porque ya hay un enfrentamiento espiritual entre el bien y el mal. Eso es todo lo que hay. Un enfrentamiento entre el bien y el mal. Eso es lo que habla la palabra. No podemos ver solamente las cosas por encima. Estamos viendo el mal y el bien enfrentados ya. Y es por eso que las cosas se están separando. Entonces, tenemos que ver que hay una frase que dice que nunca es más oscura la noche que cuando va a amanecer. Y eso es lo que está sucediendo. Se está poniendo todo oscuro. ¿Por qué? Porque pronto va a amanecer. Cuando veamos todas estas cosas, dice la Escritura, todo eso que está sucediendo ahora, es porque nuestra redención se acerca. El fin de todas las cosas viene. El Señor viene pronto. Eso es lo que nos quiere decir. Y solo hay uno en quien nosotros podemos poner nuestra confianza. Es el único que nos ha dado esperanza. Y no cualquier esperanza. Esperanza de vida eterna. Dios es uno que no miente. Hemos visto que todo lo que nos dice en su palabra se cumple. Estamos mirando el cumplimiento de todo lo que está aquí escrito. Pero no solo eso, sino que Dios es el que nos ha amado tanto, como dice la Escritura, que dio a su Hijo unigénito, dio la vida de su Hijo para todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, ¿verdad? Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en la cruz. Nosotros, como pecadores que somos, éramos los que teníamos que morir en esa cruz. Pero Cristo ocupó el lugar de cada uno de los que creen en Él. Cada uno que acepta como la muerte de Cristo como su propia muerte y acepta que Cristo murió por sus pecados, ese entra a formar parte de la familia de Dios. Es un regalo que Dios nos da. Dios nos da la oportunidad de ser salvos mediante la fe en Cristo Jesús y en la obra que hizo en la cruz. Y es un regalo que solo se recibe por fe, solo por creer. Así es que Cristo pagó en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Cristo lo pagó todo. Entonces nosotros tenemos que aceptar ese regalo de vida que Dios nos da en Cristo. Estos son tiempos para aferrarse a ese regalo de salvación que Dios nos ofrece. El mundo va a la deriva y el futuro se presenta confuso.
Y como dice ese versículo, la noche está avanzada, la noche de las tinieblas, la noche, el tiempo malo. El mundo está cada vez más en tinieblas. Hay que levantarse, hay que sacudirse, hermanos, y vestir las armas de la luz. Hay que buscar a Dios. Hay que buscar a Dios. Es tiempo de buscar a Dios. Hay que aprovechar el tiempo en que Dios todavía pueda ser hallado. Porque dice la misma palabra de Dios que va a venir un tiempo donde Dios no va a poder ser hallado ya. Ya eso no va a ser posible. Entonces hay que buscarlo ahora que todavía puede ser hallado. Muchos dicen que creen en Dios y hasta van a las iglesias, pero están jugando al evangelio. Pero Dios no puede ser burlado, nadie puede jugar con las cosas de Dios. La gente que va a la iglesia y no presenta un testimonio de vida cristiana, pues está solo jugando al evangelio. Porque hay no solamente que creer, sino hay que hacer. Hay que ser transformado, como dice la palabra, ¿verdad? Para poder vivir la santidad que quiere Dios que vivamos. Entonces, tenemos nosotros que poder vivir como dice Dios, tenemos que dar testimonio. Otros veo que cuestionan a Dios preguntando, pero ¿por qué pasan tantas cosas en el mundo? ¿Dónde está Dios cuando suceden esas cosas? Pues yo le diré que Dios está donde siempre ha estado, en su mismo lugar, en su trono de gloria. Dios será Dios por los siglos de los siglos y nadie lo puede turbar, ¿no? Pero las cosas no van a suceder como los hombres quieren que sucedan. Si conocieran la palabra de Dios, supieran que todo tiene un tiempo para que suceda y tiene un porqué. ¿Por qué tiene que suceder así? Todo eso lo explica la palabra. Por eso no se preguntarían tantas cosas si conocieran la palabra de Dios. Las cosas tienen que suceder como Dios ha estipulado y como Dios ha establecido. No como la gente quiere que las cosas sucedan. El pueblo de Dios conoce todo esto. Y es por eso que nosotros confiamos en Dios. Confiamos en Dios. Los incrédulos que no conocen a Dios van por el camino ancho, por el camino de la vida que les permite hacer todo lo que ellos desean. Mateo 7:13 lo dice, que ancho es el camino a la perdición y muchos son los que lo hallan, y que estrecho es el camino a la vida y son pocos los que pasan por él. Entonces, la gran mayoría no depende de Dios, la gran mayoría no confía en Dios, siguen la corriente del mundo. Por eso, hoy ya están llamando a todo eso malo que vemos en el mundo, lo llaman bueno y lo aceptan. Y a todo lo bueno que Dios pide que hagan lo llaman malo porque no lo quieren hacer. Entonces están hablando el lenguaje del mundo y están viviendo como el mundo los lleva. Esta gente ha escogido por su voluntad vivir como el mundo quiere que vivan y están siendo llevados, como dice la misma palabra, como ovejas al matadero. Al matadero porque van a la perdición. Hay que sacar un tiempo para conocer a Dios. Hay que querer salir de todas estas cosas y ver que Dios quiere que tengamos todos una vida nueva. Dios lo que quiere es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento y cambiemos de vida. Porque las mentes de estas personas están siendo dirigidas, adoctrinadas. Están siendo adoctrinados por gente inteligente y de poder, pero perversa. Gente perversa que quieren formar individuos, personas manejables. Y por eso ustedes ven que su blanco principal son los jóvenes y los niños, que tienen su mente sin formar todavía. Por eso los niños y los jóvenes están siendo adoctrinados y están siendo tomados por esta gente para que comiencen a pensar como ellos quieren que piensen. Quieren formar gente individualista,
gente amadora de sí misma, gente sin afecto natural, y por eso los quieren separar de la familia, por eso quieren destruir las familias y separar los padres de los hijos. Entonces, hermanos, tenemos que mirar todas esas cosas que están pasando. Ellos quieren gente que viva encerrada en sus propios placeres. En sus propios placeres, alimentados solo por las redes sociales y por los videojuegos que ellos mismos les proporcionan. Quieren también que esta gente comience por ese individualismo a pedir derechos, más derechos, y derechos a veces descabellados totalmente, cosas totalmente insólitas. Y esto realmente al final se volverá contra ellos mismos. Y no solo contra ellos mismos, el problema es que va a afectar la sociedad completa. Va a afectar la sociedad completa. Les aseguro que solo los que están amparados por Dios son los que van a permanecer de pie en este tiempo. El que está agarrado de Dios es el único que va a permanecer de pie. Pero, ¿qué podemos esperar en un mundo donde se ha sacado a Dios de todas partes? ¿Qué podemos esperar? Solo Dios puede levantar al ser humano en su ser completo, espíritu, alma y cuerpo. Ese ha sido el propósito de Dios siempre. Y por eso envió a Jesucristo. Por eso envió a Jesucristo. Ese ha sido el propósito de Dios, su eterno propósito con el ser humano. Dios tiene un propósito con cada ser humano que debe nacer. Por eso el aborto realmente está impidiendo el propósito de Dios en millones de vidas. En millones de vidas. Y eso tendrán que responderlo los responsables frente a Dios. Los responsables de eso van a tener que responder frente a Dios. Los padres deben tener sus hijos y criarlos en el conocimiento de Dios. Lo que está pasando frente a nosotros nos está hablando. El ser humano tiene ya que decidirse a deponer su arrogancia y su soberbia. No creer que son dioses. Son simples seres humanos. La palabra de Dios dice, conozca el hombre que solo es hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que somos seres pecadores y que somos seres que vamos directo a la muerte y que no tenemos ninguna potestad frente a la muerte. No tenemos potestad frente a la muerte. Mueren los ricos, mueren los famosos, mueren los poderosos. Y frente a eso, ninguno de ellos con todo su poder no tiene nada que hacer. Entonces, lo único que tenemos nosotros que hacer frente a la muerte es estar bien con Dios el día que nos toque. Por eso es que tenemos que ver qué es lo que Dios quiere de nosotros aquí en la Biblia y ponernos de acuerdo con Dios para nosotros poder ese día que nos toque estar bien frente a Dios. Eso es lo que tiene que hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque es inevitable que todo ser humano un día se enfrente a Dios, sea que crea en Dios o que no crea, sea que diga que no hay Dios o que sí lo hay. No, eso no importa, lo que el hombre crea no importa, ni importa lo poderoso que sea, ni lo que haya acumulado en esta vida. El que niega la existencia de Dios es solo porque tiene miedo, es solo por temor, por ese temor de un día tener que enfrentarse a Él. Y hacen como, tapan el sol con un dedo, como decimos. No hay Dios, no, sí hay Dios y usted lo sabe, sí hay Dios. Porque muchas cosas nos dicen que hay Dios. Son inteligentes para muchas cosas, pero no son inteligentes para ver toda la creación del universo y todas las cosas que hay, todas las cosas que el hombre no se puede explicar y que solo Dios tiene la respuesta. Hay Dios y saben que hay Dios, pero tienen miedo de aceptarlo, porque son soberbios,
son arrogantes. El hombre tiene que deponer todo eso. Hay infinidad de cosas que nos muestran que sí hay un Dios. Y la misma palabra nos dice Dios aquí en Romanos, el primer capítulo, versículo 20, que el hombre no tiene ninguna excusa. Porque dice, porque todas las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo, dice la palabra, que no tienen excusa. El hombre no tiene excusa para negar a Dios. No tiene ninguna. Pero Dios le ha dado libre albedrío para creer o para no creer. Eso será decisión de cada uno. Lo que sí no podrán elegir es evadir esa cita que van a tener con Dios un día en el Tribunal de Justicia. Eso sí que no lo podrán evadir. El hombre puede evadir o no el creer, pero no puede evadir la cita con Dios. Eso sí que no, porque así como no tenemos ninguna potestad para evitar la muerte cuando nos llegue, tampoco tenemos potestad para evitar el juicio cuando nos toque. Así es que busquemos a Dios. Busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Una de las cosas más hermosas de la Biblia es ese mensaje, ese gran tema que abarca la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. El gran tema central de toda la Biblia. ¿Saben cuál es? Ese gran tema es la victoria del reino de Dios y su justicia al final de todas las cosas, con Jesucristo como Rey eterno, instaurando su reinado. Entonces nosotros sabemos, porque lo dice la palabra, que Jesús ganará. Jesús ganará sobre todo el mal será destruido, los reinos de la tierra serán destruidos, pero Jesús ganará. Y lo mejor de todo es que nosotros, los creyentes, compartiremos ese reino con Él. ¡Qué maravilla! Así es que busquemos a Dios y su justicia, para que todas las cosas nos sean añadidas y para que el Señor nos tenga anotados allí en el libro de la vida, que es lo único importante. Que Dios los bendiga, hermanos.